vida. Pedimos y necesitamos. Como hizo David delante de Dios, yo danzaré y me gozaré de la... Continuamos, ¿verdad?, con la serie acerca de la oración. Yo sé que usted es un pueblo que ora, amén. Pero aparte de orar, tenemos que hacer algunas otras cosas. Por ejemplo, si hay un pueblo que ora fervientemente, hay personas, hay hombres y mujeres y jóvenes que tienen una vida devocional de oración, pero no vienen a la iglesia, no se congregan. Entonces una vida así no se puede. Hay otros que nunca faltan a un culto, pero no oran. Vaya, si le agregamos a esto todavía, hay quienes que oran, que leen la palabra y se congregan. Esos son cristianos fuertes y poderosos que no importa el viento de doctrina que venga, o el viento de la dificultad que venga, o la crisis que venga, que siempre se van a quedar de pie. Entonces, a sus oraciones, usted tiene que agregarle acciones. ¿Qué acciones? Congregarse, leer la palabra, santificarse, creerle al Señor, porque hasta para creerle al Señor tenemos que hacer un ejercicio de fe. Porque cuando nosotros no le creemos al Señor, mire qué cosa más difícil que estoy diciendo, ¿verdad? ¿Cómo puede ser posible que un cristiano no crea en Dios? ¿Usted cree que hay cristianos que no crean lo que Dios les dice? ¿Qué cree usted que sí, verdad? Sí hay, sí hay. Pastor, póngame un ejemplo, vaya, de los sencillos, de los prácticos, de los modernos. Estoy contigo. Y a veces se siente uno solo. Señor, me siento solo. Pero si te acabo de decir que estoy contigo, ¿verdad? No te preocupes. Vas a pasar por el agua, pero no te vas a ahogar. Vas a pasar por el fuego y no te vas a quemar. Y a veces nos tiemblan las rodillas, ¿verdad? Entonces, a esta dimensión llamada oración, quiero recapitular un poco, ¿verdad? Y recordarles lo que dice Filipenses capítulo 4 y verso número 6. Dice, por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oraciones, súplicas, acciones de gracia, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Entonces, a todo este conjunto de cosas, a veces nosotros decimos vamos a orar, pero en realidad lo que estamos haciendo es pidiéndole a Dios. Y eso es lo que yo quiero que nosotros entendamos. Porque a veces no recibimos lo que pedimos porque no lo pedimos bien. Entonces, así como está este joven, así como usted y como yo, encerrado entre peticiones, oraciones, súplicas, así quiero que nosotros vivamos. Entonces vámonos de lleno a la palabra. Dice Hechos capítulo 10 y verso 4. Mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio dijo, ¿qué quieres, Señor? Y él le dijo, tus oraciones, oiga, y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Tus oraciones y tus limosnas. Entonces, aquí si usted se da cuenta, las oraciones van acompañadas de una acción. Siempre nuestras oraciones tienen que ir acompañadas de acciones. Porque no pretendamos nosotros solamente orar y no hacer nada, pues. Si usted, vaya, mire, pues tal vez le voy a decir algo, si usted se siente muy triste por alguna situación, ¿verdad? Y Señor, te entrego esta tristeza. Y usted sigue viendo las fotos que le marcan la tristeza. Y la sigue viendo, ¿verdad? Y le causa tristeza. Ni modo, nunca le va a salir la tristeza. Agarre esas cosas y rómpalas y tírelas. ¿Sabe que a veces llevamos cosas a la casa que son puntos de contacto con el mundo espiritual? Y no le estoy diciendo que está llevando un demonio, ni modo usted, ay, me encontré esta brujita, mire qué linda, y la pone así. No, yo no creo que lleve esas cosas a su casa. Pero a veces llevamos cosas, amuletos,
donde los espíritus y los demonios, que el Señor los reprenda en el nombre de Jesús, a veces quedan impregnados. Y eso el pueblo, y el mismo pueblo de Dios a veces ni lo cree. Pero ¿acaso no el Señor les advirtió en el Antiguo Testamento y les decía: no lleven de las cosas inmundas, no las metan a su casa? Porque entonces van a atravesar problemas. Hay pasajes que están bien marcados. Ahora, y a veces nosotros solamente, Señor, ayúdame, pero no quiere tirar ese es su amuleto que está ahí es que viene desde mi 20º ancestor, para atrás, ¿verdad? A saber humano, a saber si era humano, ¿verdad? Entonces debemos, no, mire, el secreto de que hagan efecto nuestras oraciones en nuestra casa es que primero busquemos qué hay en nuestra casa. De repente a veces entramos, mira, por cositas muy sencillas, a veces uno tiene que orar y pedirle al Señor que le dé discernimiento, qué hay en nuestra casa, qué hay, qué pudo haber entrado, que le estamos dando el lugar sin saberlo. Y entonces el enemigo tiene por dónde entrar, porque las cosas quizás han sido dedicadas al diablo, que el Señor las reprenda, ofrecidas al enemigo, y uno ni sabe. Mire, no sé por qué voy a decir esto, pero de repente a veces para desestresarnos, ¿verdad? A veces hay quienes hacen respiraciones, ¿verdad? Yo espero que no haga así, ¿verdad? O peor, que se siente y que haga así, ¿verdad? Tan común que se volvió, ¿cómo se llama? Perdone, lo que practican, ¿cómo es? Ay, 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 ¿verdad? ¿Y usted sabe lo que significa yoga? Solo el significado de la palabra, entre muchos, significa ponerse un yugo, estar en el yugo de, unirse a. Y usted sabe que esto si usted se da cuenta, los libros de yoga lo ponen en salud, ¿verdad? Como algo físico, como algo para la salud. Eso es una puerta dimensional para que el diablo entre y los demonios. Si usted de verdad se siente estresado, lea el Salmo 4, verso 8, ¿verdad? En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque Jehová, o porque solo tú me haces vivir confiado. No temeré a un campamento enemigo que esté alrededor de mí, porque tú estás conmigo. Porque entonces estas técnicas, mire, y no sé por qué me estoy yendo por este lado, porque no le estamos hablando acerca de la oración. Pero a veces las posiciones, ¿verdad? Las mantras, y no sé cómo se llamarán todas esas cosas, ¿verdad? Le rinden culto a los dioses hindúes. Usted sabe que los hindúes tienen miles de dioses, tienen dioses hasta de todo. Sale una nueva enfermedad, pues ponen un nuevo dios y ya lo clasifican, ¿verdad? Entonces debemos de tener mucho cuidado de no estar mezclando cosas espirituales del mal para aliviar nuestras cosas, que con solo la oración y la acción de nosotros pudieran cambiarse. Un día vamos a hablar acerca de estas, porque esa es una religión que está bien metida, y a veces no nos damos cuenta, porque a veces hasta van a los ¿cómo se llama? A los lugares a hacer ejercicio, ¿verdad? Y están haciendo se hacen sus estiramientos y sus respiraciones, pero en realidad lo que están haciendo es hacer un culto. Pastor, qué exagerado. Bueno, está bien, si usted quiere pensar que soy exagerado, pero conoceréis la verdad, dice, y la verdad os hará libres. De hecho, voy a lanzar una pedrada más, pues, perdóneme, pero no sé por qué tengo que decirlo. Tal vez alguien acá, o tal vez alguien que va a ver o que está viendo, ¿verdad? Pero la acupuntura, eso se practica tan abiertamente, y los cristianos practican abiertamente la acupuntura. Ahora bien, así pero rapidísimo, la acupuntura es ejercer un punto de contacto, ¿verdad?
Ahora, note lo que le voy a decir, que le quede bien en su mente. Cuando se introduce la aguja en el cuerpo, está haciendo un punto de contacto, llega a un punto como eléctrico, ¿verdad? Y se genera un toque eléctrico. Los espíritus y los demonios están buscando puntos de contacto donde meterse. Entonces debemos de tener cuidado, que la iglesia no se babilonice, sino que la iglesia se limpie y se prepare para estar con el Señor, como con oraciones y acciones. Entonces, note aquí, Cornelio dice, mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio dijo, ¿qué quieres, Señor? Y él le dijo, tus oraciones. Se le presentó un ángel. Se le presentó un ángel a Cornelio en sus oraciones. Imagínense, Cornelio, le pregunto, ¿Cornelio era cristiano, sí o no? Más parecía que sí, ¿verdad? Porque hacía oraciones, daba limosnas, ayudaba a los necesitados. Parecía más cristiano que otros. Entonces se le aparece un ángel. Por eso es de que, mire, el que es hijo de Dios, en donde esté, Dios lo va a sacar y lo va a llevar a la verdad. Entonces note, pero fíjese que me gustó mucho porque en el griego, oraciones en el griego, dice tu adoración. La adoración ya nos habla de una acción, ¿verdad? De un estilo de vida, cómo yo me comporto. Entonces dice tu adoración. Y cuando dice limosnas en el griego, también utiliza una palabra que lo que significa es tu misericordia. Tu adoración y tu misericordia han ascendido como un memorial delante de Dios. Por eso todo lo que usted y yo hacemos con oraciones y acciones se convierte en cuando dice memorial, literalmente dice crear un registro. Ay, Dios mío. Quiere decir que todo lo que usted y yo hacemos, todo lo que usted y yo decimos, hasta lo que usted y yo pensamos y hasta lo que usted y yo no hacemos, debiéndolo hacer, queda en un registro. Por eso en aquel día nos van a preguntar, nos van a decir, ¿qué pasó? ¿Por qué no lo hiciste? ¿Por qué no te consagraste? ¿Por qué no tuviste esas acciones? Entonces nosotros debemos, es que la oración es tan preciosa. Pero ¿qué será orar? El Señor Jesús lo enseñó, ¿verdad? No uséis vanas repeticiones, pensando que van a ser oídos como los gentiles, ¿verdad? No, una oración es comunicarse con Dios, es hablar con el Señor. Mire, muchos no le hablan a Dios porque piensan que Dios está así, lejos, y en un trono, y con un rayo listo para tirárselo a los malvados. No, hombre, ese es el dios romano, el dios griego Zeus. Por eso es que muchos se confunden. Júpiter es el otro, el dios romano, ¿verdad? El dios de los dioses. Júpiter en los griegos es Zeus, pero el dios de los dioses es Jehová de los ejércitos. Él es el verdadero Dios. Entonces muchos se confunden y piensan que Dios está con un rayo listo para matar. Si Dios ama su creación, aunque sabe que la creación misma va a la destrucción, si es que no se arrepienten y se convierten. Entonces, una de las primeras cosas entonces que podemos ver a través de la oración, entonces las acciones que nos hacen tener hechos. Iglesia, la iglesia de este tiempo es la iglesia de los hechos. No solo pensar, no solo, yo quiero cambiar, sí, yo voy a confiar más en Dios, sí, yo voy a hacer lo bueno. Pero si no lo hace, no sirve. Tienen que hacer acciones que producen hechos. La iglesia de Jesucristo empezó con hechos. De los primeros hechos fueron el cambio radical que hubo en los discípulos. Eran ladrones. No querían a Mateo, a Leví. ¿Por qué? Porque era ladrón, decía.
Se robaba de los impuestos y el Señor lo cambia, le dice sígueme, lo cambia, lo transforma y lo convierte en un hombre de Dios. Pedro era un pescador sencillo, humilde, con un carácter, mire, corta orejas, era mentiroso, ¿qué más? Bravo. Pastor, ¿y de dónde sabe usted la vida del apóstol Pedro? Porque vemos todo lo que le pasó, ¿verdad? Cuando tienen el encuentro definitivo con el Señor, se cambia y es capaz de hasta dar su propia vida. Porque usted sabe que Él murió crucificado también. Solo que Él dijo, yo no soy digno de morir como murió el Señor. Y lo crucificaron al revés. Y así nosotros podemos ver la muerte de los discípulos. ¿Cuántos quieren ser discípulos del Señor? Recuérdese de que hay simpatizantes, oyentes, creyentes, discípulos, amigos, hijos. ¿Por dónde va? Si los discípulos eran capaces de entregar su propia vida por el Señor. Y de hecho, muchos de los discípulos murieron. Otros todavía están vivos, ¿verdad? Que es lo que creemos. Ok, fíjese que dice que las acciones de él ascendieron. Utiliza una palabra en griego que es resucitar. Resucitar. Como quien dice, mira, le estamos dando vida a tus acciones. Cuando tienes ese encuentro con Dios a través de la oración y empieza a tener acciones, empieza a resucitar en ti aquello que tenías al principio cuando conociste al Señor. Porque cuando conocimos al Señor, cuando tuvimos ese encuentro por primera vez, nos daban ganas hasta de ir a abrazar los postes, los árboles, y uno se sentía tan diferente. Pero cuando va pasando el tiempo, ya como que se les va apagando o que hay que echarle más gasolina al motor. Cuando en realidad debería de ser que siempre tenemos que tener ardiendo el fuego adentro de nosotros, para que en el momento que Él venga nuestro corazón arda. Pero miren, no como aquellos discípulos. ¿Acaso no nuestro corazón ardía? ¿Se recuerda de quiénes les estoy hablando, verdad? Los que iban camino de Emaús, ¿verdad? Que uno se llamaba ¿cómo? Yo tengo mis sospechas, ¿verdad? Yo tengo mis sospechas que tal vez uno de ellos era Jairo y el otro sí dice en la Biblia. ¿Cómo se llama? ¿Sí se recuerda? Ahora les voy a dejar ahí para que piensen. ¿Tú querías decirle, no? Entonces, dice que cuando estaban con el Señor, no sabían que era el Señor, pero decían, ¿acaso no nuestro corazón ardía? ¿Pero por qué si su corazón ardía, por qué no lo adoraron? ¿Por qué si decían, quizás es Él, por qué no se postraron y lo adoraron? Sino que hasta que el Señor físicamente, estaba un hombre sentado con ellos físicamente a la mesa, y cuando les fueron abiertos los ojos, dice que se desapareció de su vista. Eso fue algo tremendo. Está muy bien. Por favor, le dan una estrellita a mi esposa nomás salir. Cleofas, ¿verdad? Cleofas se llama el otro. El otro no dice la Biblia. Tengo mis sospechas de que tal vez sea Jairo. Si usted quiere saber por qué, después me pregunta, ¿verdad? Ok, pero entonces, que en nuestro corazón arda ese deseo de buscar del Señor. Si de repente usted viene aquí a la iglesia con ese ímpetu, con ese deseo, Señor, quiero que me hables, quiero que me bendigas, quiero adorarte. Mire, tiene el fuego encendido. Pero si viene porque lo traen y que otra vez y que no, ay, qué aburrido, qué cansado, ay Dios. Primero hay que usar el leño para prenderle fuego, no para leñacearlo, sino para prenderle fuego. Usted rápido pensó, va a dar 3 leñazos para que se prenda. No, para prenderle el fuego. Amén. Mire, entonces, pero esto era lo que le decía, mire, y memorial significa hacer un registro, que Dios haga registros de nosotros, pero que sean para nuestra bendición. Mire qué hermoso, porque entonces Dios se acuerda. Dios se acuerda. Dígale a su hermano que tiene a la par, Dios se acuerda. Dios se acuerda. Dios se acuerda.
de lo que haces, de lo que dices, de cómo le sirves, de lo que tú piensas, de la pasión con que tú buscas al Señor, Dios se recuerda. ¿En qué momento Dios se va a acordar de ti? No lo sé. Aunque Él siempre se recuerda, pero van a haber momentos específicos en nuestra vida donde Dios se va a acordar y te va a bendecir, va a derramar mucha bendición. Pero qué triste sería que Dios se recuerde de nosotros porque no queremos agradarle. Usted se recuerda que hablamos cuando Dios nos visita. Dios visita a su pueblo porque lo ama, pero también visita a su pueblo porque no obedece. Dice la Biblia que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué le parece esa visitación de Dios? Y a veces no percibimos, no estamos atentos para que esa visitación de Dios no nos afecte. Pero si usted y yo no caminamos en lo correcto, no caminamos como debe de ser, entonces la visitación de Dios va a ser para reprendernos y para castigarnos. Yo sé que usted se sabe ese verso. Dios visita la maldad en la tercera de los padres, entre la tercera y cuarta generación. Fíjese, tercera y cuarta. ¿Por qué no entre la primera y la segunda? Porque el Señor está dando tiempo. Tiempo. Mire qué misericordioso. El Señor da tiempo para que haya alguien que se pare y que cambie el curso. Alguien que se encuentre con Dios y que le dé vuelta a todo el pronóstico negativo que había, y que al buscar a Dios cambie toda su vida y la de toda su familia en adelante. Por eso cada paso que usted da firme en el Señor y caminando en el Señor, sepa que son pasos para que sus generaciones sean bendecidas. Pero cada vez que usted y yo nos detenemos en nuestro caminar, la bendición para sus generaciones se detiene con usted. Por eso tenemos que avanzar, tenemos que buscar y llenarnos del Señor, como con oraciones y acciones en el nombre de Jesús. Denle un aplauso al Señor. Amén. Mire, Romanos capítulo 15 y verso 30 dice: os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que os esforcéis juntamente conmigo en vuestras oraciones a Dios por mí. Aquí ya me habla a mí de que lo que nosotros tenemos que hacer es una actitud y una constancia. ¿Pero de qué? Esforzarnos. Hay quienes llegan a su casa y lo primero que hacen es comer, ¿verdad? Después ver tele, y después ver más tele, y después dormir viendo tele. ¿Y la oración cuándo? Entonces hay que esforzarse. Por favor, yo no quiero que usted piense que yo soy un legalista, sino que simplemente le estoy invitando para que usted tenga una vida de comunión con Dios. Vaya, si no puede durante el día, en la mañana, en la tarde, en la noche, aparte unos minutos para orar. No puede ni en la noche, en la madrugada, al momento que usted pueda, aproveche. Mire, cada vez que usted y yo oramos y nos acercamos a Dios, es como que uno entra. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, están asando carne, verdad? Aquel filet mignon, aquel New York steak así de este grueso, ¿verdad? Que le dan vueltas así, ¿verdad? Y usted solo mira que lo cortan así, si cae así, y usted está cerca. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a usted? Bueno, da hambre, pero ¿qué más le pasa en su ropa? Se le pega el olor, ¿verdad? Vaya, perdóneme que tome este ejemplo quizás tan natural, ¿verdad? Pero cuando usted y yo entramos a la presencia de Dios en oración, cuando usted y yo entramos a la presencia del Señor en adoración, lo de Dios se nos empieza a pegar a nosotros, se nos empieza a impregnar. Entonces salimos de la presencia de Dios y ya estamos cambiados, ya no somos iguales. Pero ¿qué pasa si nunca estamos adentro de la presencia de Dios? Mire, perdóneme, tal vez le voy a decir algo pero venir a la iglesia
Solo venir a la iglesia no es estar en la presencia de Dios. Lo felicito porque usted está aquí. Dígale a su hermano, te felicito porque estás aquí en la casa de Dios. Dígale, te felicito, te bendigo. Pero tienes que tener oración, tienes que tener acciones, actitudes, constancia, esforzarte en tu vida devocional delante de Dios. Si has menguado en tu vida devocional, empieza desde hoy. Aunque no escuché ningún amén, ¿verdad? Si de verdad quieres retomar la fuerza, la vitalidad en Cristo, la vitalidad espiritual, comienza hoy. Nunca es tarde para buscar de Cristo. No, mire, como decía el hermano Luis, nunca es demasiado tarde para buscar del Señor. Nunca. Entre más busquemos, mejor vamos a salir nosotros. Entonces recuerden, actitud, constancia que nos lleva a esforzarnos. Aquí en este ejemplo debemos esforzarnos por orar. Por eso es que le digo, a cualquier hora es buena para orar. Y si no puede ni en el día, ni en la mediodía, ni en la tarde, ni en la noche, ni en la madrugada, pues cuando vaya en el carro, ¿verdad? Órele al Señor. Aproveche el tiempo, ahora que se puede, antes que vengan los días difíciles. Mire, vamos a ir un poquito más adelante. 2 Corintios 1:11 dice, cooperando también vosotros con nosotros con la oración. Cooperando en la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don, por el don que nos ha sido impartido por medio de las oraciones de muchos. Ahora, entonces quiere decir que aquí vemos tres cosas importantes. Primero, la cooperación y la impartición de dones. ¿Por medio de qué? De la oración. Entonces es bien importante que oremos. Es bien importante que usted y yo estemos ahí, mire, pero ¿sabe cómo es cooperar con la oración? Cuando alguien se le acerca y le dice, hermano, ¿puedes orar por mí? O ayúdame en esta oración. Yo me recuerdo que yo allá en Guatemala tenía mi cajita de oraciones, mi bote de plástico. Y cuando hermano, ¿me puede ayudar a orar? Claro, hermano, con mucho gusto. Antes le decía, sí, claro, hermano, y se me olvidaba. Y después a veces me decían, hermano, gracias por estar orando, ya se estaba mejorando, ya se solucionó el problema. Y yo, Padre Santo, ni me recordé de orar. Qué bueno que el Señor no se le olvida, ¿verdad? Entonces lo que hacía es que apuntaba. Y lo metía ahí en el frasco. Cuando oraba, decía, Señor, tú sabes las peticiones que están ahí, por favor te pido por todas las peticiones que haga. Por eso tenemos aquí nuestro redoma de peticiones. Si usted tiene alguna petición, póngala aquí en el redoma. Estamos orando constantemente. Y yo sé que hay pueblo que ora por las peticiones que están en el redoma. Tan bonito que es cuando alguien viene y dice, pastor, fíjese que el Señor me respondió una oración. Es darle el honor y la gloria al Señor. Entonces, fíjese, pero aquí dice, don que nos ha sido impartido por medio de las oraciones de muchos. Fíjese cómo la oración puede cambiar de curso, ¿verdad? Cualquier situación nos puede llevar a tener un don de parte de Dios por las oraciones. Aquellas madres que oran por sus hijos, Señor, guárdalo, por favor, que te conozca, que se meta contigo, Señor, que sea aunque sea un apóstol, Señor, por favor. Esas oraciones no se quedan así esparcidas. Esas oraciones, las oraciones de los padres por sus hijos, Señor, guárdalos, bendícelos, por favor, protégelos, prospéralos donde quiera que vaya. Esas oraciones no se quedan ahí nomás. Esas oraciones, mire, por eso es de que yo siempre digo, cuando hay un papá y una mamá que intercede y ora por sus hijos, algo pasa. Algo sucede. Si está teniendo malas amistades, mire, el Señor se las espanta. O se las espanta el papá o la mamá, o el Señor se las espanta también, ¿verdad? De la noche a la mañana el Señor puede hacer cualquier cosa para que se le espanten las malas amistades. De vez en cuando, chevetazo también espanta las malas amistades. Yo me imagino, no sé, tal vez habrá alguno aquí que de repente en el pasado sus papás le espantaron a sus malas amistades. De repente aún así, pero a chevetazo limpio. ¿Habrá alguien aquí que comparta conmigo?
Ay, 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 ¿verdad? ¿Y será que uno ahora está traumado uno, verdad? Ay, me traumaron. Y quiere marcar, allá ni había 911, ¿verdad? Pero ahora aquí lo quiere marcar, ¿no? No, no, al contrario, le damos gracias a Dios. Ay, que Dios bendiga a mi mamadita. Que Dios la bendiga. Porque mire, una mujer de Dios valiente, se quedó viuda a los 19 años, creo yo, con 2 hijos. Nunca se volvió a casar. Claro, nosotros éramos mega bien portados, pues, ¿verdad? Ay, no me cree, ¿verdad? Claro, mire, nos tuvo que dar para que aprendiéramos. Bueno, más a mi hermano, ¿verdad? Yo era bien portado. Que Dios bendiga a mi hermano también allá. Pero ¿qué le quiero dar a entender con esto? Mire, a veces esos cinchazos que nos dieron. Qué puntería, ¿verdad? La gina voladora o el kite volador, no sé. Y mire, donde apuntaba, ahí iba a cabal. Yo no sé cómo hacían, que siempre pegaba con la suela, no con lo del otro lado. Así, se iba a ver. Y si corríamos nos seguía, así Pero yo le agradezco esos jalones de oreja, esos hinchazos. Se los agradezco. Por eso, hijos que están acá, denle gracias a Dios si su papá y su mamá de vez en cuando les dan su chevetazo. Sí, ¿verdad? Hace falta. Denle gracias a Dios. Porque si no, nunca en su vida, ay, no, a mí nunca me han pegado. Con razón ya entiendo entonces, ¿verdad? Porque se portan así a veces. Entonces es una cooperación. Pero mire, con oración, yo le aseguro, iglesia, que si nosotros oramos así, algo el Señor tiene preparado para todos nosotros. Amén. Mire, déjeme darle uno más. Filipenses 1:4. Dice, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros. Entonces, ¿cómo se debe de orar? Con gozo. Pastor, pero si estoy triste. ¿Acaso no dice el que esté triste, qué? Haga oración. Y bueno, el que esté triste, haga oración. ¿Y cómo debe hacer la oración? Qué difícil, ¿verdad? Porque a veces uno, Señor, no quiero orar, Señor. Señor, ayúdame, y llorando porque está triste. Pero mire, esas lágrimas que está derramando en la presencia de Dios no se quedan ahí nomás. Cuando aprendemos, es que esto tiene que ser un ejercicio. Tenemos que acostumbrarnos a llegar al altar de Dios y orar. Decirle, Señor, me siento cansado, me siento débil, me siento, no sé cómo se sienta. Y aunque se sienta así, el Señor puede ir tornando la tristeza en gozo. ¿Por qué cree usted que los discípulos podían cantar, los seguidores del Señor podían cantar en la cárcel, encadenados, golpeados? Mire, estaba Pablo con Silas, creo que era, ¿verdad? Que después de que liberaron a una muchacha endemoniada, Pablo y Silas era, ¿verdad? Sí. Dice que le sacaron el espíritu de pitonisa que tenía y hubo un gran milagro. ¿Y qué fue lo que hizo la población de ahí? ¿Se recuerda? ¿Qué? Llamaron a la policía de ese entonces, lo metieron preso, lo acusaron contra los derechos humanos, ¿verdad? Le dijeron que por qué le había sacado el espíritu a la muchacha si ese espíritu le daba dinero al dueño. Y los agarraron. Mire qué gran milagro el que habían hecho, qué gran proeza en el nombre de Jesús. Creo que todos alegando, menos la muchacha, ¿verdad? La muchacha, gracias Señor porque me liberaste. Y los agarraron y los azotaron, dice, fuertemente con varas. Ay, iglesia. Y dice que ellos se sentían felices porque habían sido tomados por dignos de que los azotaran. Y entonces estaban en la cárcel, ¿verdad? Usted lo sabe. Y empezaron a cantar. ¿Cómo habrá sido eso, iglesia?
Si en ese momento era para decir, llamen a los derechos humanos, miren, nos maltrataron injustamente, no tuvimos un juicio justo. Llamen al que tengan que llamar, pero llamen, que presos hasta el último calabozo, con cepos en las manos y en los pies. Así dice que estaban. Y cantando. ¿Cuál sería el canto que estarían cantando? Pues no dice la Biblia, ¿verdad? Pero lo estaban haciendo con... El plano que quizás estaban cantando, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. Empezó a temblar todo y se abrieron las cárceles, se le cayeron las cadenas. Pero recuérdese, cuando usted entre al lugar de adoración, al lugar de oración, a esa intimidad con Dios, como usted llegue, si usted llega triste, cansado, decepcionado, no va a salir igual, va a salir lleno de gozo, va a salir cambiado, va a salir transformado, amén. Entonces, mire, sí, esto nos habla entonces de una constancia, porque no debe ser fácil, ¿verdad? A la primera vez tal vez no le va a salir, a la segunda tal vez, pero en algún momento, cuando en los momentos más difíciles, usted va a correr a orarle al Señor. Y entonces va a producir un cambio en nuestra mente. ¿Sabe que la batalla se pierde en la mente antes de ir a la batalla misma? Se pierden las batallas en nuestra mente, porque nuestra mente está agarrada, está presa, pero cuando oramos, nuestra mente se empieza a soltar. No me quiero detener mucho aquí, Ya solo me faltan como 2 más. Filipenses 1:9, porque estamos hablando de oraciones, peticiones, súplicas, se recuerda, ¿verdad? Filipenses 1:9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde, aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin, mire, ¿por qué debe de abundar el amor en nosotros? Mire, a fin de que escojáis lo mejor, para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo. Pero ¿cómo podemos llegar puros al día de Cristo? Todo empieza con una oración, con una petición delante de Dios, porque aquí dice, y esto pido, ¿verdad? Es una petición en oración. Te pido que abunde el amor, que abunde el amor. Por favor, le pregunto, si aquí el apóstol está diciendo que abunde el amor, ¿qué pasaba? Sí había, ¿verdad? Pero no abundaba. A unos se amaban, otros no, otros más o menos. Entonces, esto pido en oración, que abunde tu amor, para que aprendas a escoger bien. Entonces, note que las mejores decisiones que nosotros tomamos es cuando estamos llenos de amor. Qué interesante, ¿verdad? Miren, una de las decisiones que tomamos en amor, ¿verdad? Cuando nos casamos, ¿verdad? Hello. Y aunque solo un amén, escuché allá a la distancia, ¿verdad? Porque cuando yo la vi, ¿verdad? Venía caminando. Me enamoré de ella y me casé con ella. Tomé una buena decisión porque estaba enamorado. Ahora, traduzcámoslo a lo espiritual. Si nos enamoramos de Jesús, vamos a tomar la buena decisión de casarnos con Él. Pero tenemos que estar llenos. Dice que abunde, en oración, que vuestro amor, ¿qué? Abunde. No basta solo con sentir un poco de amor por Dios. Que nuestro amor abunde por el Señor. Abunde. ¿Para qué? Para que nos casemos con Él. Así dice aquí, a fin de que escojáis lo mejor para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo. Ahora, ¿usted sabe cuál es el día de Cristo? El día del Señor es uno, ¿verdad? El día del Señor es terrible, dice.
El día de Cristo es cuando nos vamos a presentar delante de Él y vamos a ser juzgados por todo lo que hicimos en el cuerpo. Ay, iglesia, de eso nadie se va a escapar. Todos vamos para allá a presentarnos delante del Señor Jesús. A ver, ¿por qué te burlabas? ¿Por qué no me buscabas? Y le va a ir quitando galardones, ¿verdad? Ah, vaya. A ver, ¿por qué no? Ay, qué malo yo, ¿verdad? A otros les va a decir, bien, buen siervo, fiel, entra al gozo de tu Señor. Por eso es que la Escritura dice que cuando nos presentemos delante de Él, procuremos no salir avergonzados delante de Él. Pastor, póngame un ejemplo de alguien que haya salido avergonzado. Aquel hombre que estaba en las bodas, ¿verdad? Todos estaban con el traje de bodas y estaban felices, ¿verdad? Y el otro también estaba bien feliz ahí dándole, ¿verdad? Pero no tenía el vestido de boda. No tenía el vestido de boda. Y le dice, hey, ¿y tú cómo entraste? ¿Se recuerda qué le dijo? ¿Se acuerda qué le dijo a él? Cuando se le acercó el rey le dijo, ¿y cómo entraste si no tienes puesto el vestido? Se lo voy a decir. No le dijo nada. No pudo hablar. Porque dice que cuando el rey le pregunta, dice, enmudeció. No pudo hablar. El vestido que tenía era la cobertura que tenía. Aquellos que tienen cobertura pueden hablar, los que no tienen cobertura no. Pues no había quien dijera, no, mira, yo lo salvé, Él está conmigo. No te preocupes, Él está aquí conmigo. Se le olvidó, venga, y ven para acá, de la oreja aunque sea, pero te voy a poner aquí el traje. No pudo porque no tenía quien por él. Entonces dice que lo agarraron y lo echaron, dice, ¿verdad? A las tinieblas de afuera. Pero fíjese que esta expresión echaron, dice, en el griego dice caer desde un acantilado. O sea que no estaban así a la misma distancia, ¿verdad? Estaba en un lugar en alto, tal como dice 1 Tesalonicenses capítulo 4 verso 17. La iglesia va a subir a las nubes y el Señor descenderá a las nubes y va a arrebatar a las primicias, pero los que no hayan dado la talla regresan a la tierra. A terminarse en el día, ¿verdad?, del Señor, purificarse, van a limpiar sus vestiduras, van a salir nítidos después de 7 años. Pero por eso ahora, este tiempo que nosotros tenemos, que nuestro amor abunde mejor. ¿Y cómo podemos hacer que nuestro amor abunde? Pidámoselo al Señor en oración. ¿Y Aldo está aquí? Fíjese bien, pues, dice, el amar es una acción y que nos va a llevar a tener una actitud de vivir consagrados. Entonces, el amar es una acción que nos va a hacer tener la actitud de consagrarnos. Oh, que Dios nos ayude a consagrarnos, iglesia. Porque lo que viene para esta tierra, solo consagrado, lo vamos a esquivar. En lo que viene el hermano del piano. Primera de Pedro capítulo 3 y verso 7 dice, y vosotros maridos, igualmente, aleluya. ¿Cuántos esposos hay aquí? ¿Cuántos esposos felizmente casados hay aquí? Aleluya, muy bien. Dice, vosotros maridos, igualmente, convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Aquel hombre casado, temeroso de Dios, que quiere que Dios le responda, trate bien a su mujer. Esto es lo que está diciendo la Biblia. Trate bien a su esposa. Trate bien a su mujer. Porque si no la trata bien, no crea que sus oraciones van a ser respondidas. Mire qué interesante. Porque, ¿cómo tratará usted a su esposa, hermano? Oh, yo me pongo de alfombra por ella.
Ella me dice, amor, dime, hasta la mitad del reino te doy. Eso, creo que lo tengo aquí, quiero ver. Una acción. Pero mire, fíjese que esta acción quita todo estorbo o todo obstáculo o toda dificultad. Pero note, ¿qué era lo que estaba haciendo el esposo aquí? El buen esposo, ¿qué estaba haciendo? Comprensivo, pero aparte estaba en oración. Hay un poder cuando nosotros como hombres, como esposos, oramos por nuestra esposa. Hay un poder sobrenatural que se desata para cubrir, para proteger, para bendecir. Pero también déjeme decirle que hay un poder hermoso cuando nuestra esposa ora por uno. Yo las invito, hermanas, para que cuando ustedes lleguen a su casa, le pongan manos a su siervo, a su esposo, a su amado, y que lo bendigan. No manos así, toma, y que porque hiciste esto, quítate. No, así no. Ore por él, bendígalo. Te bendigo, gracias. Y que le salgan palabras de bendición. Porque nosotros como esposos constantemente estamos orando por la familia. Solo un amén. Estamos orando por nuestra esposa, por nuestras hijas, para que el Señor les guarde en su camino. Entonces, hágalo. Pero mire, también invito a los hermanos casados que cuando usted llegue a su casa, póngale las manos de su esposa y ore por ella. Agárrele sus manos y le diga, te bendigo, eres mi bien. Así dice la Biblia, ¿verdad? El que ha hallado esposa, ha hallado el bien y la benevolencia de Jehová. Porque mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Dice. Proverbios 31, ¿verdad? Proverbios 26 dice, hombre virtuoso, ¿quién lo hallará? Por eso, si usted está casado con una mujer virtuosa y con un hombre virtuoso, ámelo, bendígalo. Pastor, disculpe, le puedo hacer una pregunta. ¿Y qué pasa si no es virtuoso o si no es virtuosa? ¿Quiere que le sea sincero? Lo voy a ser sincero. Transfórmelo. ¿Cómo? En oración. Dígale, Señor, transfórmalo. Pero no pida transformar si usted no se ha transformado. Si usted no cambia, no le diga, Señor, cámbialo. Es que no, primero cambie uno. Primero tengo que cambiar yo. Cuando yo ya empiece a vislumbrar, aunque sea un poquito de cambio en mí, ya puedo decirle, Señor, ahora, ayúdame. Para que ya no sea Nabal, Señor, por favor. Que sea un David, por favor. O el hermano, Señor, cambia. Para que ya no sea Jezabel, Señor, por favor. Que sea Abigail, ¿verdad? ¿Cómo? A través de la oración. Ok, me voy a detener porque me toca las súplicas, pero ¿no le parece a usted un buen momento como para que oremos y pongamos nuestra vida, nuestra casa, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestro trabajo, todo en las manos del Señor? Y si están las familias cercas, yo le invito a que se ponga de pie. Si están las familias cercas, abrácese, dese la mano ahí y empiece a orar por él. Y si no está su familia cerca, pues dele la mano ahí a un hermano, pero que no quede ningún, pónganse de pie y no quede ninguna mano suelta, tómese de la mano. Si usted ve que hay alguien que tiene la mano suelta, véngase para acá, vengan, agárrense de las manos y vamos a hacer una oración y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti en esta hora, Señor, suplicándote, Señor, pidiéndote, Padre, que del cielo venga una poderosa unción que bendiga, Señor, que suelte una bendición poderosa, Señor, que venga del cielo, Señor, aquella fortaleza, Señor, aquello que necesitamos en el nombre de Jesús, Padre, aquella provisión espiritual que solamente tú puedes darnos por medio de tu